Muy bien. Gracias a Dios por esa promesa, esa esperanza que todos tenemos de que Cristo viene otra vez. Cristo viene por segunda vez a establecer su reino. Y realmente esa es la esperanza gloriosa que todos nosotros tenemos como hijos de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Su palabra es palabra de Dios, es palabra eterna. Y qué importante que podamos tener oídos para poder recibirla, para poderla escuchar. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado siempre, constantemente, tu amor y tu misericordia. Tú amas a cada uno de nosotros. Tú no quieres que nadie se pierda. Tú quieres que todos vengan a ti, a la esperanza gloriosa que hay en Jesucristo. Queremos pedirte, Señor, que al meditar en tu palabra, tú nos ilumines, que tu Espíritu Santo nos guíe y que podamos, Señor, ser edificados por ti, por ser tu palabra la que hemos de exponer. Te lo suplicamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos llegando prácticamente al final del libro del Apocalipsis. Yo espero que a estas alturas estemos más que convencidos que el libro de Apocalipsis no es una ficción, no es un cuento, no es una fantasía. Es todo lo contrario. Son palabras de esperanza, palabras de aliento. El apóstol Juan lo escribe en un contexto de mucha persecución para el pueblo de Dios, al punto que cuando comienza va a decir bienaventurado. Bienaventurado el que lee y el que escucha las palabras de esta profecía. Lo que quiere decir que estamos frente a un libro que tiene mucha esperanza, mucha ilusión. Sí es verdad que algunos términos a veces nos son complicados y difíciles, pero eso no quita la esencia y la verdad que tiene la palabra de Dios. Yo quiero que tengamos presente lo siguiente. El libro que nosotros conocemos como la Biblia comienza con las palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y al final, en el libro del Apocalipsis, termina amén. Lo que quiere decir que desde el principio hasta el amén, cada palabra tiene su razón de ser. Cada palabra que Dios nos ha dejado en este libro tiene su enseñanza, tiene su valor, tiene su importancia. Ni una palabra sobra. Y lo digo porque nuestro tema de hoy, llegando al capítulo 17 de Apocalipsis, es la caída de Babilonia. Y uno ya de primera instancia se pone a pensar, Babilonia, ¿qué significa Babilonia para nosotros hoy en día? ¿De qué manera podemos nosotros encontrar mensaje, enseñanza para nuestra vida, para nuestra edificación? Hablar de la caída de una ciudad, de la caída de Babilonia. Y es interesante que en este capítulo 17, cuando se habla de Babilonia, ustedes van a ver, se le alude como la gran ramera. No es una mujer, es una ciudad. Y en el sentido de que Babilonia es precisamente la cuna, la raíz de todo aquello que se ha prostituido, de todo aquello que se ha deformado, de todo aquello que se ha desfigurado en cuanto a la persona de Dios. Babilonia tiene su fuente para llevar a la humanidad a buscar otros ídolos, a buscar otras formas de adoración. Y es por eso que cuando vemos que la maldad y el auge cada vez de perversión y de idolatría aumenta, uno puede pensar que esto va a ganar. Pero la esperanza que nosotros vamos a encontrar en el capítulo 17 es que todo eso va a caer, todo eso se va a derrotar. Por lo tanto, al entrar al capítulo 17, permítame de manera muy breve y muy concisa hacer unas descripciones de lo que es Babilonia, de lo que implica, del significado de Babilonia. Y luego en su segunda parte veremos algunas lecciones, algunas enseñanzas para nosotros en el día de hoy. Veamos brevemente algunas descripciones. La primera de ellas aparece en el capítulo 17, en el versículo 1. Miren lo que dice allí. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia. ¿Contra quién? Contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La primera descripción que encontramos aquí es que hay una sentencia, y una sentencia contra la gran ramera, que, como vuelvo a repetir, no es una mujer.
Es un término profético para aludir a todo ese sistema idolátrico que ha existido en la historia de la humanidad y que se va a acrecentar de manera mucho más fuerte en los tiempos finales. A eso se alude y a eso se le describe como la gran ramera. El otro detalle que vemos en ese versículo es que ella está sentada sobre muchas aguas, sentada. Y la idea de que está sentada sugiere de alguien que tiene el dominio, de alguien que tiene la influencia, de alguien que tiene el control. Es decir, ella va a tener un vasto control con un sector de la humanidad. No va a lograr que todos puedan caer en sus redes, pero sí va a lograr que un gran sector de la humanidad pueda seguir tras ellos. Su influencia y su poder arrastran pueblos, arrastran naciones, arrastran razas, que va a guiar, vuelvo a reiterar, al mundo a la búsqueda de la falsa religión, a la búsqueda de formas y maneras distintas de adorar a Dios. Recuerden que el objetivo de toda la maldad y de todo el poder demoníaco es precisamente ofrecernos formas y maneras diferentes a la que tiene que ver con la adoración al Dios verdadero en espíritu y en verdad. Se va a generar formas, maneras, métodos que pueden parecer muy interesantes, muy bonitos, muy lógicos, muy tradicionales, muy culturales, pero que no tienen nada que ver con la forma y el sistema que Dios ha establecido. Permítame brevemente unas poquitas palabras sobre la ciudad de Babilonia. Esta ciudad fue fundada por Nimrod. Nimrod es descendiente de Can. ¿Quién es Can? Es uno de los 3 hijos de Noé. El texto bíblico dice que con Cus engendró a Nimrod. Y este Nimrod fue el que llegó a ser el primer hombre poderoso en la tierra. Nimrod fue el que estableció el primer reino imperial que nosotros conocemos como Babilonia. Es conocido por su orgullo, por su vanidad. Es conocido por su rebelión contra Dios. Es conocido por sus métodos y sus formas que tienen que ver en total rechazo al Dios que es el Dios de espíritu y en verdad. Cuando la Biblia habla de Babilonia, se refiere a un poder de mucha maldad, de mucha perversión. La idolatría que se genera en Babilonia excede lo imaginable. De ahí van a nacer una serie de dioses grotescos, formas de adoración terribles, que muchas veces nos van a causar repulsión. Todo aquello que nos podamos nosotros imaginar, empieza a aparecer formas, maneras de adorar al animal, adorar al hombre, adorar a la mujer, adorar a la naturaleza, todo eso se genera ahí. La Babilonia a lo largo de la historia va a representar la rebeldía y el desafío del hombre contra la autoridad de Dios. Miren otro detalle, otra descripción. En el versículo 2 dice: con lo cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí se describe otro detalle. ¿Y cuál es? La Babilonia, esta ramera, como se dice aquí, va a corromper a los moradores de la tierra. Su objetivo es corromper a los moradores de la tierra. Y noten la frase que usa el texto bíblico. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, ejerce tal influencia ante las personas que los embriaga. Los deja borrachos, mareados. Por eso que mucha gente está convencida de su forma de adoración que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Están mareados, están embriagados, están en cautiverio. Nosotros podemos decir en términos evangélicos, están ciegos. Pero aquí el término que se utiliza es que están embriagados con el vino de su fornicación. Se refiere a ese sistema viciado de idolatría, de autoexaltación carnal que va por encima de todo lo que Dios establece. Dios establece algo y ellos lo pervierten. Lo deforman, lo transforman, lo cambian, le buscan una manera totalmente distorsionada. Eso es prácticamente la forma y la manera que ha operado el sistema babilónico a lo largo de los años. Otra característica, miren ustedes ahora el versículo 3, dice allí: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Noten, ahora aparece sentada sobre una bestia.
La bestia es el anticristo. Y el hecho de que esté sentada quiere decir que ella es la que está cabalgando. Ella es la que maneja, ella es la que domina. No es el anticristo, es la que influencia para que el anticristo pueda seguir operando con ese dominio y ese poder que viene de las huestes del infierno. Está sostenida por todo ese poder político que va a haber en los tiempos finales, esa posición dominante de control. Por eso, esa posición de estar sentada habla de que ella cabalga, ella domina, ella lo maneja. Y algo muy propio, tiene el nombre de blasfemias. Esa es la característica del anticristo. El término blasfemia tiene que ver con ofender a Dios, insultar a Dios, y todo lo que sea rechazar la autoridad de Dios, pues se va a distinguir por esa conducta que la vemos prácticamente desde los inicios de la humanidad y lo vemos con mayor fuerza en los tiempos finales. Ahora dice que esta bestia que estaba cabalgando tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando lleguemos al versículo 10 vamos a dar una mayor explicación acerca de estas 7 cabezas que van a ser la representación de 7 imperios mundiales y de 10 reyes que se van a establecer en el tiempo final. Dejémoslo allí para cuando entremos al versículo 10 en donde se repite. Pero miren, otra cualidad, otra descripción de esta Babilonia, de esta ramera, como se dice allí. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué nos dice aquí? Acá se le describe con mucha riqueza su misma vestimenta, esa vestimenta de púrpura y escarlata. Símbolos de realeza, símbolos de reinado, de impactante, de mucha belleza, de mucha elegancia. Pero noten la riqueza que había allí. Joyas adornadas de oro, piedras preciosas, perlas. Es evidente que para que ella pueda conquistar a sus seguidores, a los reinos, a los imperios, ella tiene que mostrar mucha riqueza. Y muchos gobernantes, muchos reyes, por beneficiarse de esa riqueza, de ese poder que ella emana, pues van a estar allí. El interés económico, el interés por tener más, el interés por tener grandes ganancias, ella va a cautivar porque posee todo eso, posee la riqueza. Y eso es lo que ofrece a las naciones. Yo te daré estos reinos, pero si me sigues, si me adoras, todo esto será tuyo. Toda esta riqueza tú la podrás disfrutar, pero si me adoras, con tal que me adores y no te postres ante el Dios verdadero, ante el Dios de Israel, ante el Dios que realmente creó cielos y tierra. En ese sentido, pues, vemos que ella va a mostrar mucha de esa riqueza. Y noten, dentro de esa riqueza, dice el versículo, que tiene un cáliz de oro. Y miren lo paradójico, oro, riqueza. Pero este cáliz está lleno ¿de qué? De abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Por un lado lujo, pero por otro lado lleno de impureza, lleno de abominaciones. El término abominación acá significa algo que apesta, algo que huele mal, algo detestable. Entonces miren el contraste, riqueza pero con corrupción, riqueza con inmundicia. Y todo esto pues es lo que produce esta Babilonia, esta gran ramera, que básicamente, ¿qué es lo que encarna? Rebeldía contra Dios. Y esto es la característica de los seres humanos que rechazan a Dios a lo largo de la historia y que se va a ver con mucha mayor evidencia en los tiempos finales. Vamos a otra descripción. Vean el versículo 5, aquí con letras grandes, así aparece en nuestra versión de la Reina Valera del 60. Se dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Ahí está su nombre, completito, con todas sus letras. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Su nombre claramente descrito. Este nombre identifica a Babilonia y a lo que ha significado Babilonia a lo largo de la historia. Repito, no es una mujer, es una ciudad. Es aquello que emana, aquello que surge y que ha sido la práctica de muchas personas que se han rebelado, han rechazado al Señor. ¿Por qué es un misterio? Dice ahí un misterio.
es el sentido de que se está revelando. Se está dando a conocer lo que representa esta ciudad. Y la Biblia presenta a Babilonia, pues, como la fuente de la idolatría mundial. El origen de todas las formas de idolatría que se han esparcido en el mundo. Nacen de Babilonia, nacen de la gran ramera. Algo más, otra descripción más. Dice el versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrada con gran asombro. Miren esta descripción que realmente nos impacta. Hace que, o muestra que Babilonia está embriagada de la sangre de los santos. Lo que quiere decir que se caracteriza por matar creyentes, por perseguir a creyentes. El hecho que se diga que está ebria de la sangre de los santos, sugiere que esta mujer lo que le interesa es exterminar al pueblo de Dios. Por eso que siempre va a haber gente que va a ver al cristiano como un problema. El Hijo de Dios va a estorbar, va a fastidiar. La sociedad no le agrada ver a un cristiano santo, un cristiano que mantiene sus valores. Le incomoda, le molesta, le fastidia. ¿De dónde nace esto? De este espíritu de Babilonia. Por eso ella dice que está ebria, se emborracha de la sangre de los mártires del cristianismo. Al punto que Juan, que está recibiendo esta revelación, usa un término superlativo. Asombrado, con gran asombro. Estoy impactado porque realmente ve la hostilidad, ve la gran violencia que puede surgir de esta ciudad y de aquellos que realmente están contagiados por ese tipo de acción y de rechazo contra Dios. Algunos han confundido a la gran ramera con la Iglesia Católica. No es la Iglesia Católica. Babilonia abarca mucho más. Abarca el catolicismo, abarca muchas religiones, abarca toda forma, todo sistema que no se apegue a la forma que Dios establece en su palabra. No lo podemos nosotros limitar a un solo aspecto. Esta es una descripción que ha sido reservado para Babilonia, para lo que surge y para lo que emana de allí. Vamos a continuación, luego de ver estas descripciones de una manera muy breve, vamos a lo siguiente. Vamos a sacar algunas explicaciones, algunas enseñanzas de lo que implica para los tiempos finales y sobre todo para nosotros en el día de hoy. Noten, ahora si pasamos al versículo 9, dice así, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Esto que puede parecer un enredo de palabras, permíteme resumírtelo de la manera más simple y más sencilla. Estos 7 montes están vinculados al pueblo de Dios, se relacionan con Israel. Las 7 cabezas son 7 imperios que han existido y existirán en la humanidad. Ustedes observen que allí dice que 5 ya cayeron. ¿Cuáles son los 5 imperios que ya han caído? Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Esos 5 imperios que han existido ya cayeron. ¿Cuál es el que es? Porque ahí dice, y el que es. ¿Cuál es ese sexto? Juan está escribiendo en tiempos donde, ¿qué imperio dominaba? Roma. Ese es el sexto. ¿Cuál es el que aún no ha venido? En los tiempos apocalípticos, es decir, en los tiempos de la gran tribulación, va a reverdecer, va a reaparecer una vez más con sus características el imperio romano. Una vez más va a surgir. ¿Y cuál es el 8º? Porque ahí se habla de un 8º.
¿Se acuerdan cuando anteriormente hablábamos del anticristo que recibió una herida de muerte y que después resucitó y que reapareció? Pues es el mismo que va a reaparecer una vez más, pero manejando el mismo imperio romano, pero con un nuevo ímpetu, con una nueva fuerza. Y ahí están. Lo importante es notar que la mujer es transportada por estos imperios y ella va a llenar el espacio de toda la historia mundial. Ella maneja todo. Ella maneja con su dinero, con su fuerza, con su poder e influencia los 7 reinos. Y ella va a volver a dominar en los tiempos finales cuando vuelva a reverdecer Babilonia con toda su fuerza. Y obviamente pues será por un breve tiempo. Ahí están las 7 cabezas, los 10 cuernos. Los 10 cuernos son 10 reyes. 10 reyes que todavía no se han establecido y que se van a establecer de manera temporal en los tiempos finales. Y que todos ellos se van a confabular con todo ese imperio que está dominado por el anticristo, el reverdecimiento del imperio romano, se van a confabular para tratar de destruir el reino de Dios, para tratar de destruir a Israel. Espero que no los haya enredado más. Pero básicamente ahí está, ¿no? En la historia vemos que esos imperios han existido. Roma va a reaparecer, el anticristo va a ser herido, pero va nuevamente a resurgir, gobernando una vez más ese imperio en los tiempos finales. Pero ¿saben qué es lo maravilloso de todo esto, hermano? Y aquí es donde nos deja ese mensaje de esperanza y de aliento. Lo que viene a continuación, el versículo 14. Todos esos imperios, todo ese espíritu de Babilonia, pelearán contra el Cordero. Y el Cordero, ¿qué va a hacer el Cordero? Los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. En este versículo se resume las intenciones del anticristo, de Babilonia, de la ramera, del falso profeta y de todo lo que tú quieras poner como enemigo de Dios. ¿En qué se resumen? Que ellos quieren pelear contra el Cordero. No quieren que Jesucristo establezca su reino. Quieren derrotar la obra de Dios. Y es interesante la palabra que aparece allí. Quieren pelear contra el Cordero. ¿Te has dado cuenta por qué ponen la palabra Cordero? Porque pelear contra el Cordero, ¿sabes qué significa? Pelear contra la obra de salvación, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que se entregó en la cruz para nuestra salvación. El plan de salvación, la redención. Ellos quieren derrotar la obra salvadora del Señor por medio de Jesucristo. Quieren derrotarlo, quieren tirar abajo todo ese sistema que Dios planeó para nuestra redención, para nuestra salvación. Ellos no quieren que Cristo gobierne, ellos no quieren que Cristo establece su reino, pero el Cordero va a vencer. El Cordero los vencerá. Por eso, hermano, cuando estamos en tiempo presente y miramos lo que estamos viviendo, ¿estamos asustados? ¿Nos preocupa? ¿Nos da miedo? Esto que estamos viendo, por ejemplo, tomando todo esto que genera Babilonia, su idolatría. Cuando vemos tantos ídolos, hay gente que no solamente adora imágenes, no solamente tienen sus dioses, tienen también sus objetos, sus amuletos, tienen también su familia que adoran, tienen también personas que adoran, tienen también objetos, tienen dinero que adoran. Tienen sus cosas que adoran. Todo eso forma parte de su adoración. Y es más importante que Dios. Todo eso está allí. Cuando vemos, por ejemplo, tanta maldad, tanta opresión, tantas muertes, esos crímenes de guerra, esa maldad sanguinaria, esos abusos entre seres humanos, todo eso está generado por ese espíritu que genera la gran ramera, la corrupción. Cuando vemos la soberbia y la arrogancia humana, hay seres humanos que se levantan y se creen los salvadores del mundo. Hay personas que se levantan, especialmente algunos políticos, que creen que son la solución para un país. Y se creen los dioses, se creen los reyes.
cuando vemos esta perversión de soberbia, perversiones, por ejemplo, morales que le estén diciendo a un niño, que le digan a un niño, si tú te sientes mujer, puedes cambiar de sexo. Eso es una perversión. Como también qué maldad permitir que jóvenes que todavía no pueden comprar licor, que no pueden comprar cigarros, sí les vendan un arma. Así como quien compra un osito de peluche para regalarle a un amigo, igualito, van y se compran su arma. Eso también está pervertido, eso también genera tanta maldad, tanta violencia. Pues todo eso, mi hermano, toda esa maldad que tú ves, todas esas ideologías, todas esas formas, todas esas creencias, todo eso va a ser derrotado, va a ser vencido. Cristo lo vencerá. Por eso dice allí, el Cordero de Dios vencerá. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes. Ante Él se doblará toda rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor. Pero aquí hay un detalle importante. Este Rey de reyes, ¿con quién está? ¿Se han dado cuenta? ¿Está con Él? ¿Con quiénes está? Con los llamados, con los elegidos y con los fieles. ¿Por qué? Porque empieza a establecer su reino milenial. Es el comienzo, para luego continuar con cielo nuevo, tierra nueva, el reino de los cielos. Primero vendrá el reino milenial. La gran pregunta, mi hermano, y aquí nos toca a nosotros sin llegar a los tiempos de la tribulación, porque se espera que nosotros vamos a reaparecer cuando Cristo reine otra vez. Pues ¿quiénes van a reaparecer con Cristo? Ahí dice, los llamados, los elegidos y los fieles. Me quiero quedar con una palabrita para terminar. Los llamados. Cuando a ti te llaman, cuando te llaman por teléfono, tú tienes una opción, o contestas o no contestas, o bloqueas, ¿no? Hay gente que no contesta el teléfono. Y si contestas y te piden algo, también tienes dos opciones, o lo haces o no lo haces. Yo pregunto, ¿tú has escuchado el llamado de Dios? Dios te ha llamado. Y Dios quiere que en esta mañana, todos los que estamos aquí, hayamos respondido al llamado que Dios nos hizo en una oportunidad para venir a sus pies y aceptarle como Señor y Salvador. Ese es un llamado. Gloria a Dios. Pero eso no es todo. Hay gente que se conforma y cree que Dios para lo único que lo ha llamado es para cantar coros, para pasarla bien un domingo y se acabó. Esos llamados que tú ves allí han respondido a una serie de llamados, valga la redundancia. No solamente escucharon el llamado a ser salvos, sino también, ¿sabes qué llamado? A apartarse del pecado. A empezar a vivir una vida que sea del agrado de Dios. ¿Tú has escuchado esa voz que Dios te dice, deja ese pecado? ¿Escuchaste esa voz? Porque los que van a venir con Él son los que escuchan esa voz. Deja el pecado. Renuncia. Son aquellos que disfrutan de la victoria. En Cristo somos más que vencedores. Eso no puede ser simple teoría. Eso tiene que ser porque sí, vencí. Este pecado me dominaba, me ataba, me aclava y ahora ya no. Soy victorioso por la gracia de Dios. Cristo me ayudó. Él me dio las fuerzas. Por el poder de su Espíritu somos más que vencedores. ¿Has escuchado esa voz que te dice, yo quiero ser tu Señor? Porque una cosa es simplemente creo en Dios, vengo a la iglesia, canto y qué bonito, ¿no? Qué bonito es Cristo, qué bonito. Pero el Señor también llama a que tú le dejes ocupar el señorío en tu vida. Eso implica a que vas a responder ya no por lo que te conviene. Nosotros como humanos hacemos las cosas que nos gustan, que nos agradan, que nos conviene. ¿Alguna vez has hecho lo que el Señor te pide y que a ti no te gustaba? Pero como Él es el Señor, uno tiene que decir, ok, lo que tú digas, Señor. Si tú me lo pides, lo voy a hacer porque tú me lo pides. No porque me lo están imponiendo, sino porque tengo la clara convicción que tú me estás pidiendo y me estás demandando el señorío de mi vida. El Señor es el Señor.
escuchado esa voz? ¿Has escuchado esa voz que te dice, yo quiero ser Señor de tu vida? Hay otra voz que a veces no nos gusta escuchar. ¿Sabes cuál es? Que a veces Dios te va a llamar a sufrir. A sufrir, sí, escúchalo bien. Porque el Evangelio implica tomar la cruz. Y muchas veces la cruz te va a demandar renuncias. Y eso no le gusta a la gente. Hay veces dicen, no, yo no quiero ese cristianismo, yo solamente quiero el cristianismo que me haga cantar y sentir bien. Pero el genuino cristiano, el verdadero cristiano va a sufrir. Porque sabe que por obedecer a Dios, por hacer algo para el Señor, le va a costar. Porque no hemos sido hechos por naturaleza para querer a Dios. Por naturaleza somos pecadores, por naturaleza nos gusta el pecado. Nos agrada pecar. Pero uno empieza a escuchar la voz de Dios que te dice, quiero ser tu Señor. ¿Sabes cuál otra voz hay que escuchar? Y que seguramente la has oído. El llamado al servicio. Hay un dicho que parece una redundancia. El que no sirve, no sirve. ¿Has escuchado que el Señor te llama a servir? ¿A hacer algo para Él? ¿Que hay mucho por hacer por el Señor? Si estamos nosotros mirando en el Apocalipsis lo que se espera en los tiempos de la gran tribulación, ¿no crees tú que es deber nuestro servir a nuestro Dios para que el reino de Dios se extienda y para que podamos rescatar y librar a más personas para que no tengan ese destino final de condena y de muerte eterna? Y la última voz que uno tiene que haber escuchado y que la escuchamos constantemente, ¿sabes cuál es? La de hablar de Jesús. Yo no sé si el Señor te ha dicho, como lo dice en su palabra, mira, la mies es mucha. Yo quisiera invitarte a que cuando salgamos de acá y cuando nosotros nos despedimos, ¿cuál es nuestra frase? Estamos siendo enviados. ¿Pero para qué? ¿Para ir a almorzar? ¿Para irnos a la playa? ¿Por qué no pensamos que estamos siendo enviados para que en la semana yo ore por alguien que acepte a Cristo? Estoy siendo enviado para hablarle a alguien de Cristo. El Señor quiere que yo salga y vea que la mies es mucha. Y los obreros son pocos. ¿Y sabes quiénes son obreros? Los cristianos. Hay gente que se lava las manos y dice, yo no soy obrero. Pero obrero es todo aquel que ha tenido un encuentro con Dios. Todo aquel que ama al Señor. A veces dejamos que esa es tarea de otros. Pero quienes van a estar con el Señor son aquellos que han escuchado todos esos llamados y que se han mantenido fieles. Y quiera Dios, mi querido hermano, que nosotros podamos responder a esos llamados. El llamado no es solamente a ser salvos. Gloria a Dios, ese es el comienzo. Por ahí comenzamos. El llamamiento al arrepentimiento, al reconocer a Cristo. Pero hay otros llamados. Piensa si estás escuchando esa voz o si nunca lo has escuchado. Pues yo te invito a que ores al Señor y le digas, Señor, háblame. Yo quiero escuchar tu voz de servicio, quiero escuchar esa voz de que hay alguien allí que necesita del amor de Dios. O me estás llamando a una prueba, me estás llamando a un sufrimiento. Me estás llamando a renunciar a ese pecado. Me estás llamando a amar, a servir, a ayudar. Tantas cosas que uno tiene que estar atento, porque realmente el reino de Dios se acerca, porque Cristo viene otra vez. Terminamos. En conclusión, el Dios Todopoderoso gobierna la historia de principio a fin. Él está en cada detalle. Como les dije al comienzo, ni una palabra de la Biblia está de más. Eso que nos puede haber parecido al comienzo extraño, Babilonia. ¿Qué tiene que ver Babilonia con nosotros? Pues ya ven que tiene que ver mucho. Porque de ahí nace muchas de las perversiones y muchas de las conductas que llevan a las personas a estar lejos y fuera del Señor. En segundo lugar, el reino fraudulento de Satanás va a ser destruido. Todo ese auge de maldad y de perversión que vemos en nuestros tiempos modernos y que se va a acrecentar en los tiempos de la gran tribulación, todo eso será destruido. Cristo lo vencerá, el Cordero lo vencerá, el Rey de Reyes será el ganador de todo eso. Y por último, todo lo que Dios ha profetizado en su palabra se va a cumplir. Se va a cumplir.
Y esa es nuestra esperanza y esa es nuestra confianza. Por eso, mi hermano, hoy más que nunca urge estar velando, estar atentos. El tiempo se acerca. Y si bien es cierto, tenemos muchas cosas que hacer, cumplir, trabajar, relacionarnos y hacer otras cosas más, pero no perdamos de vista nuestra misión. Así que recuerda que ahora que salimos y decimos estamos enviados, pues ya sabes para qué. ¿No? Estamos siendo enviados para buscar de Dios, para compartir su palabra. Estamos siendo enviados no para hoy día, domingo nada más, por toda la semana. Hay mucha tarea y mucha obra que hacer para el reino de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y pedirle al Señor que nos bendiga. Padre, gracias por tu palabra, porque a la vez que tenemos la gran promesa, la gran esperanza que tú vienes y que tú vencerás, al mismo tiempo, Señor, nos haces recordar que tú nos has llamado. Y nos has llamado con un llamamiento santo, un llamamiento hermoso, un llamamiento que nos hace sentir tus hijos, nos hace sentir amados por ti. Pero también, Señor, hay otras voces que tú quieres que escuchemos. Por eso te rogamos que nos des corazón, que nos des oído, para poder captar todo aquello que tú quieres, Señor, que hagamos en el tiempo que nos des de vida. Nos ponemos en tus manos y una vez más, a ti sea honor y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, que Dios nos bendiga. Vamos a continuación a honrar y adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Muy bien, hermanos. ¿Qué se cuentan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Alguna novedad? Pues nuestro saludo a quienes estén aquí por primera vez. Siempre es una alegría saludarles. Y si usted está acá por primera vez, yo le voy a pedir el favor, creo que son ustedes, ¿sí? ¿O ya han venido antes? Primera vez, ¿eh? Es que mi mirada se fue por allí. Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Tony. Inés, esposa, amiga, novia, novio, muy bien. ¿De dónde son ustedes? Venezuela. Muy bien, un aplauso para ellos, por favor. Veo que tienen niños. ¿Se fueron a la clase? Ok, bueno, que Dios los bendiga.